Hoy vamos a hablar de dos asuntos que tienen que ver con el cálculo, el problema de la recta tangente y la definición de derivada. Ambos temas están relacionados y tienen fórmulas de cálculo muy similares. Empezamos con el problema de la recta tangente y tomamos en consideración la gráfica de una función f. Y en ella trazamos una recta secante. La recta secante cruza a la gráfica de f y esa recta secante tiene una pendiente definida como ya conocemos, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Pero aquí nosotros en este contexto cambiamos las coordenadas y entonces decimos que x sub 1 va a ser c y x sub 2 va a ser c más delta de x. Eso con el fin de formular la pendiente de la recta tangente desde las características de esta gráfica. Entonces, la distancia, el cambio en la distancia en el eje x se denota por delta de x, ese es un cambio, y el cambio en la distancia en y se denota por delta de y, porque el punto inicial de referencia es cf de c, que tiene una altura f de c, pero luego ya este punto es más alto y terminaría siendo f de c más delta de x. Entonces, ese cambio en la distancia entre f de c más delta de x menos f de c nos daría el delta de y. Y venimos y formulamos entonces la pendiente de esa recta secante como f de c más delta de x menos f de c sobre c más delta de x menos c. Ahora nos vamos a mover sobre la gráfica, caminando sobre la gráfica, y vamos a observar que hay un cambio en delta de y otro cambio en delta de x. Entonces vamos a caminar desde este punto hasta el otro y ahí la delta de x se va aproximando a 0. Entonces vamos a empezar a hacer ese movimiento y vamos a encontrar que a medida que nosotros vamos moviéndonos sobre la recta, sobre la curva, nos vamos moviendo desde este punto a este otro, empieza a disminuir delta de y y delta de x. Entonces miren que aquí se va acercando los puntos y ya cuando se acercan esta recta que aquí era secante, aquí se convierte en una recta tangente. La recta tangente roza a la curva en este punto, en tanto que aquí la recta secante la cortaba. Entonces nosotros podemos venir y mirar que la recta tangente a la gráfica de f en el punto cf de c, que fue el final que tuvimos, tiene una pendiente m igual. Entonces decimos que m es límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta de x, y es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de c más delta de x menos f de c sobre delta de x. Entonces tenemos esa primera consideración para hoy, lo de la recta tangente. Ahora vamos a hablar de la derivada de una función y nos vamos a dar cuenta que estos temas están relacionados. Entonces, la derivada de f en x está dada por de y de x igual a f' de x, se puede denotar por de y de x, por f' de x o por y es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces observen ustedes que esta fórmula es similar a esta que tenemos aquí de la pendiente. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un punto que pasa por c y aquí tenemos la x, o sea que estamos trabajando a lo largo de la curva. Entonces, la derivada de una función
Para obtenerla se camina por toda su gráfica sin encontrar huecos y sin detenerse en un punto en particular. Así se obtiene la derivada de una función. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio en el cual vamos a calcular la derivada utilizando ese proceso del límite. Entonces tenemos una función f de x igual a x a la 3 más 2x. Entonces vamos a aplicar la derivada, pues la definición de derivada. Entonces la definición de derivada es f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que primero vamos a calcular esta función reemplazando la x por x más delta de x y luego le vamos a restar esta misma función. Entonces escribimos aquí límite cuando delta de x tiende a 0 de, vamos a hacer el primer reemplazo donde esté la x aquí vamos a colocar x más delta de x. Entonces miren que tendríamos x más delta de x al cubo más 2x, entonces vamos a reemplazarlo por x más delta de x más 2x más delta de x. Tenemos esta primera parte, f de x más delta de x es esto, menos f de x, que es esa función, y dividido delta de x. Ahora, entonces, venimos y hacemos los cálculos. X más delta de x al cubo es, bueno, escribimos todo, f' de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de, aquí sería el cubo del primero, x a la 3, más 3 veces el primero por el segundo, el primero al cuadrado por el segundo, entonces 3 por x al cuadrado por delta de x, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, entonces 3 veces x por delta de x al cuadrado, más el cubo del segundo. Ahí obtuvimos el cubo de una suma. Ahora aquí vamos a destruir este paréntesis y nos queda 2 por x, 2x, y 2 por delta de x, 2 delta de x. Tenemos el primer corchete y aquí destruimos este paréntesis y entramos el signo menos al paréntesis y nos queda menos x a la 3 menos 2x. Entonces ya se puede quitar los corchetes y vamos a buscar los términos semejantes y vamos a hacer la reducción. Entonces encontramos que aquí está más x a la 3 y aquí menos x a la 3 se eliminan. Aquí tenemos más 2x y menos 2x se eliminan. Y entonces nos queda f' de x igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 3x a la 2 por delta de x más 3x por delta de x al cuadrado más delta de x al cubo más 2x por delta de x dividido delta de x. Observamos que todos los términos aquí tienen en común delta de x, entonces vamos a sacar como factor común delta de x. Y vamos a llegar a esta situación. Entonces tenemos delta de x arriba, al factorizarlo nos queda 3x2 más 3x por delta de x más delta de x al cuadrado más 2 sobre delta de x. Como esto aquí está multiplicando, se puede eliminar delta de x arriba y delta de x abajo y nos queda esto. Entonces miren ustedes que nos queda f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 3x a la 2 más 3x delta de x más delta de x al cuadrado más 2 sobre 1. Ahora vamos a aplicar el límite, o sea que donde esté delta de x vamos a colocar 0. Entonces al final hacemos eso y resolvemos y nos queda que f' de x es igual a 3x a la 2 más 2. Existen unas reglas para obtener derivadas. Entonces nosotros
En otra entrega les vamos a mostrar cómo son las reglas para la derivación para que no usemos este proceso tan largo.